Para vos, chimolo, que no te alcanza la potencia del Ryzen 5 3400G o te compraste un A520 y después te diste cuenta que no eran compatibles entre sí, no te preocupes, porque AMD ha liberado para el mercado los Ryzen APU 4000, estos procesadores con video integrado que únicamente se vendían en el mercado chino y para equipos preensamblados. Pero se ve que les quedaron un poquito de stock y dijeron, mandémoslo para Argentina, que allá se van a vender como pan caliente, habrá dicho la China lisa. Así que tenemos en exclusiva para ustedes, muchachos, Ryzen 5 4650G Pro, el procesador más potente con gráficos integrados que podremos conseguir en nuestro país, a la espera de que por supuesto en algún momento llegue el Ryzen 7. Así que sin más, muchachos, les doy la bienvenida a este review y recuerden que si les gusta este videito y todo lo que hacemos en el canal, no olviden dejar ese like y suscribirse activando la campanita. Al comercializarse como producto OEM, el procesador llega sin la caja externa, solo el CPU y el cooler. Lo mismo que el Ryzen 5 3500 que ya analizamos antes, pero al contar con la factura tendremos la misma garantía de 3 años que el resto de los procesadores de la familia. Los Ryzen 4000 básicamente se tratan de la arquitectura Zen 2, pero con algunas pequeñas modificaciones a nivel interno. O sea, hablamos de un Ryzen 3000 con gráficos integrados. Esto también se hace para evitar toda la confusión que siempre hubo con, Ryzen 2000 que era Zen Plus y los APU 2000 que eran Zen de la primera generación. Lo mismo que pasó con Ryzen 3000 que era Zen 2 que era la tercera generación y los 3200G y 3400G que eran Zen Plus, la anterior generación. Entonces, lo que hace ahora AMD es saca estos 4000 que serían como los 3000 con gráficos integrados, pero después ya lanza los Ryzen 5000 que son los que van a venir ahora a fin de mes o a principios de noviembre. Y cuando se lancen los APU 5000 que va a tener la misma arquitectura, va a coincidir todo. Entonces de esta forma se va a solucionar este choclo terrible que armó AMD hace un par de años. Así que básicamente se trata de Zen 2 con las mismas tecnologías, con unas modificaciones que después vamos a ir viendo a lo largo del video. Y después en un futuro, si se lanzan los APU 5000, ya va a coincidir con los Ryzen 5000. Volvemos al Ryzen 5 4650G Pro, que al ser de la familia Pro, la diferencia con los normales es que tendremos protecciones adicionales para los ataques más complejos de los hackers y proteger toda tu información, ofreciendo más seguridad que los Ryzen normal. Para el usuario normal no cambia nada, pero para una empresa o una persona con información muy sensible e importante, tendrá una protección adicional en caso de querer acceder a dicha información de forma externa. Y la otra diferencia un poquito más interesante es que la serie Pro viene certificada por AMD para trabajar durante meses de forma continua. Esto lo va a servir más que nada para la persona que, deja la PC prendida todo el año, nunca la apaga, está siempre descargando cosas. Para esa persona va a tener como una certificación extra, pero que para la mayoría de los usuarios, para la mayoría de los mortales, nosotros, no nos va a cambiar la existencia que sea Pro. Este procesador llega fabricado a 7 nanómetros por la arquitectura Zen 2, ofreciendo 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3,7 GHz, frecuencia turbo de 4,1 GHz para un núcleo, 11 MB de caché y TDP de 65 watts. Básicamente hablamos de un Ryzen 5 3600 con menos caché en el CPU, algo que solo en ciertas aplicaciones puede tener una leve diferencia de rendimiento. Pero el plato fuerte de este procesador, muchachos, es que es serie G. Por lo tanto tenemos gráficos integrados, puntualmente son los Radeon Vega 7. Y seguramente te quedaste reculando un poquito diciendo, ¿cómo Vega 7? ¿Qué es? ¿Menor que el Vega 8? ¿Que el Vega 11? Sí. Tiene menos unidades de cómputo que, por ejemplo, el 3200G y el 3400G, pero gana muchísima más frecuencia en el núcleo, ya que pasamos de 1200 y 1400 MHz respectivamente a 1900. Además que no tendremos la limitación que teníamos con el Infinity Fabric en la anterior generación, que con suerte te levantaba 3200 y en el mejor de los casos 3333 MHz de memoria RAM sin tener penalización. En este caso vamos a poder utilizar memorias de hasta 4000 o más MHz sin tener penalización, ya que se mejoró muchísimo la controladora, inclusive frente a lo que es Zen 2. Esa es una de las pequeñas variantes que va a tener y después veremos si vale o no la pena ponerle memorias de alta frecuencia para este procesador. Otra gran diferencia pasa por el diseño interno, como dijimos antes, que es diferente no solo a los APU de anterior generación, sino también a los Ryzen 3000. El diseño interno de Renoir, que serían los APU 4000, cuenta con un solo módulo donde se alojan todos los núcleos, a diferencia de, por ejemplo, un Ryzen 5 3600 que los divide en dos SX 3 y 3. De esta forma, en teoría, tendremos menos latencia que todos los procesadores actuales de AMD, sacando por supuesto los próximos Ryzen 5000 que todavía no llegaron. Además de perder un poco de caché comparado con los Ryzen 3000,
También perdemos la interfaz PCI Express 4.0, recordando que igualmente tanto 4.0 como 3 como 2 son retrocompatibles entre sí, así que si querés comprar este procesador y en un futuro o de inmediato ponerle una 3090 no hay ningún tipo de problema, como hicieron los chicos de Tech Power Up, la diferencia es ínfima, así que por las placas de video no te tenés que preocupar tanto por la interfaz. A lo sumo, si tenías pensado poner un SSD con PCI Express 4.0, vas a tener que quedarte en 3.0 o a lo sumo a un RAID 0 y sacarle más velocidad. Lo que sí que es más importante todavía es que no tenemos la limitante de las líneas, ya que tendremos 16 líneas para la placa de video y 4 líneas para un SSD dedicado. O sea, no es más como el 3200G, 3400G e inclusive los 2000 que tenían 8 líneas para la placa de video solamente y las 4 del SSD. Acá tendremos el sistema completo, al igual que los Ryzen normal. Pero nada es perfecto, chimuelos, y como disipador tenemos el Wright Steel, el más chiquito que la verdad ya sabemos que va a quedar muy justito para este procesador, pero después veremos en las pruebas al detalle si conviene o no usarlo según el uso que le demos al CPU. Respecto a la compatibilidad, este procesador, al igual que el resto de la familia 4000, son compatibles solamente con los chipsets A520, B550 y X570 por ahora. No son compatibles con chipsets 400 ni 300. También recordamos que los 3200G y 3400G no son compatibles con los chipsets 500, salvo los X570. Habiéndote contado ya todo sobre el procesador, te dejo la plataforma de pruebas donde testaremos el Ryzen 5 4650G Pro utilizando tanto el cooler stock como la refrigeración líquida. En las pruebas sintéticas y de renderizado, el procesador estuvo a la par e inclusive superó al Ryzen 5 3600, acercándose tranquilamente al 3600X gracias a su diseño monolítico que mencionamos antes y que nos ha sorprendido muchísimo en estas pruebas. Ahora pasamos a ver su rendimiento en gaming con la placa de video Zotac RTX 2070 Super en configuraciones 1280x720 en bajo a modo de prueba sintética y luego los escenarios reales Full HD, Quad HD y Ultra HD en calidades alta y ultra. En las pruebas en 720 osciló frente al 3600, donde en algunas pruebas le termina ganando, mientras que en otras queda por debajo. En el resto de resoluciones la diferencia se redujo considerablemente, pero sacándole un poco más de rendimiento en líneas generales al RTX frente al 3600. Pero por supuesto, muchachos, que sé que están esperando las pruebas con la gráfica integrada y debo decirles que, a pesar de tener menos unidades de cómputo frente al Ryzen 3 3200G y el Ryzen 5 3400G, el rendimiento se compensó muy bien al tener mayor frecuencia que estos dos y superó por la mínima a ambos procesadores ajustando la frecuencia de la RAM de los tres a 3200 MHz. Si colocamos memorias 3600 CL18 y 4000 CL18 también, le vamos a sacar más rendimiento todavía a los gráficos Vega. Quizás a nivel económico no conviene tanto poner una memoria de 4000 MHz a estos procesadores, ya que estamos haciendo un gastadero de plata importante, pero ahora que en nuestro país y en la mayoría de la región se empezó a normalizar el precio de la memoria de 3600 MHz, es una excelente opción para sacarle más rendimiento e inclusive si querés hacerle overclock a la memoria, vas a sacarle más el jugo todavía. Así que es importante tener en cuenta a la hora de comprar estos Ryzen, si utilizamos los gráficos integrados, ya sea por poco tiempo o definido, considerar una memoria de 3600 MHz. Otro detalle muy importante es que en las generaciones anteriores, dependiendo de la placa madre, puedes asignar en casi todos los casos hasta 2 GB de memoria dedicada para los gráficos integrados y en algunos modelos 4 GB. Con los chipsets 500 vos podés asignarle 4 GB con casi cualquier placa madre
y según el modelo, como este que tengo acá, que es el X570E, puedes asignarle hasta 8 GB de memoria dedicada a los gráficos. Ahora, asignarle 8 GB a un gráfico dedicado es un poco excesivo según el uso. Quizás para ciertas tareas de productividad te sirva, pero la opción no está mal y puedes configurarla por vos mismo. Pero para las pruebas asignamos 4 GB a los procesadores, donde al activar los gráficos en muy alto o ultra, se termina comiendo esos 4 GB, por lo que está más pensado para jugar en gráficos medios o altos, según el juego, pero permitiéndonos aspirar no solo jugar en 720, sino también en 1080. Con respecto a los juegos eSport, juegos livianos como LOL o Dota, los corre perfectamente en Full HD y en gráficos máximos. Juegos intermedios como CSGO u Overwatch rondan en HD entre 100 y 120 FPS con gráficos altos o 60 FPS en Full HD, pero sentimos algunos tironeos, por lo que recomendamos utilizarlos en configuraciones medias o a lo sumo competitivas. Juegos un poco más exigentes como Fortnite o Call of Duty se mueven en configuraciones competitivas en HD cerca de los 100 FPS, con algunas caídas hasta los 80 e inclusive 70, mientras que en Full HD apenas podemos pasar los 60 FPS en calidad competitiva. La otra cuestión que también les interese es el tema del streaming, muchachos, y sí, vamos a tener mucho mejor rendimiento frente al 3400G por el hecho de tener más núcleos, permitiéndonos transmitir mejor los juegos eSport en resolución HD. Estos procesadores también admiten overclock y nos permiten sacar un poco más de rendimiento en tareas de renderizado, mientras que en gaming con la placa de video dedicada no tuvimos cambios prácticamente. Y al realizarle overclock a los gráficos integrados, llevamos la GPU de 1900 a 2260 MHz y sacamos un par de FPS extra que serán muy bienvenidos. Esto se puede hacer únicamente desde la BIOS. Pasando las temperaturas, si realizamos tareas muy estresantes de renderizado o cualquiera que exija el procesador al 100% de capacidad, es recomendable montar al menos un cooler de aire tipo torre como el ID Cooling SE224 que ya analizamos hace unos días. En gaming, ya sea con la integrada o la placa de video, las temperaturas son aceptables y no es tan necesario el cambio de cooler. Podemos aguantar bien, siempre y cuando tengamos un buen airflow, y si no, muchachos, tengamos a mano el matafuego por las dudas. Respecto al consumo del procesador, bastante bien en líneas generales, oscilando entre 80 y 90 watts en gaming y los 100 a 110 watts en carga máxima. Inclusive, podremos armar una PC con un kit con fuente común si no utilizamos placa de video. Para cerrar este super review, muchachos, el Ryzen 5 4650G Pro se consigue en torno a los 25.000 pesos, siendo un excelente precio, tomando en cuenta que el Ryzen 5 3600 parte en los 22.000 pesos y el Ryzen 5 3600X en los 25.000 pesos. En cuanto al rendimiento, hablamos de un procesador que está muy cerquita del 3600X, que le gana al 3600 y que además te incluye los gráficos integrados, lo que te permitirá, primero, crear una PC muy potente para edición pero sin gastar una torta de guita al no requerir una placa de video. Segundo caso, que tal vez una PC muy potente pensando a futuro, que en un principio no le compres placa de video y que después le pongas la que vos quieras, ya que tranquilamente vas a poder mover placas como la 3070 o la competencia de AMD sin ningún tipo de problema. Y el tercer caso, que para mí es el más interesante pero es muy subjetivo, es armarte una PC portátil chiquita con un Ryzen muy potente y llevarla a todos lados. Si a nivel económico tenemos la oportunidad de estirarnos desde el 3400G hasta el 4650G, sí, vale la pena totalmente hacer el sacrificio, ya que tendremos mayor rendimiento a nivel CPU, tendremos una arquitectura muy pulida y de hecho mejorada por sobre los Ryzen 3000 al tener el diseño monolítico. Tendremos más compatibilidad con memorias RAM de alta frecuencia y también ya estamos preparados para colocarle casi cualquier placa de video al mercado, o sea, digo casi porque obviamente una 3090 y una 3080 pueden generar algún tipo de cuello de botella en 1080, pero hablamos de dos monstruos. Puedes poner una 3070 o estas dos placas para jugar en Quad HD y te va a ir perfecto este procesador. Así que, ¿vale la pena o no? Sí, para mí vale la pena. Por supuesto que hay una diferencia de plata, que son aproximadamente 5.000, 6.000 pesos, pero se va a justificar a nivel futuro. Y para cerrar este videazo, mis queridos chimuelos, les quiero comentar que en los próximos días se va a venir la review de los hermanos menores de este terrible procesador. Así que si te querés enterar cuándo va a venir este procesador y qué novedades va a traer, cómo rinde, cómo se comporta en gaming, en productividad, tenés que suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación. Me presento, soy Leonhub, si no me conoces, y si te gustó este video, no olvides dejar ese like. Si te gustó, obviamente, y si no te gustó, también deja ese like porque lo hicimos súper rápido, lo hicimos súper completo como vos te mereces. Así que sin más, me despido y nos vemos en el próximo video.